Se dio a conocer un comunicado elaborado por algunas de las cámaras empresariales que componen el sector del transporte público y pareciera ser que estarían a favor de una medida de que el subsidio se dé directamente a los pasajeros, Santiago. Claro, en vez de las empresas estar subsidiadas, ir directamente al pasajero, al destinatario. Vamos a hablar de este tema con Luciano Fusaro, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Sector Automotor y está conectado con nosotros. Luciano, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Luciano? Bueno, contanos un poco sobre este documento que dieron a conocer. Sí, a ver, este documento nosotros lo elaboramos en conjunto con todas las cámaras empresarias que representamos a las empresas del colectivo del AMBA, en virtud de las declaraciones que hizo el ministro de la Televisión Pública en una entrevista que se hizo en estos días, en donde él estaba a favor de instrumentar que los subsidios que hoy se distribuyen para compensar lo que el usuario no paga de boleto. Recordemos que el boleto, por ejemplo, está congelado y representa apenas el 15% de los costos de operación. Entonces todo lo que no se cubre por tarifa, que de hecho en el AMBA tenemos la tarifa más barata de la Argentina, se cubre con compensaciones tarifarias, que es el nombre técnico de los subsidios, son compensaciones tarifarias, que cubre la diferencia entre los costos y la tarifa. Ese sistema de compensaciones tarifarias que existe desde hace más de 20 años acá en el AMBA, se distribuye entre las empresas de manera directa según la cantidad de personal, el consumo de gasoil, etcétera, por parámetros de oferta. Lo que dice el ministro es, básicamente, que la tarifa que costar entre lo que paga el usuario, entre el costo real de la tarifa y lo que termina pagando el usuario, se le da al usuario en su tarjeta SUBE con una especie de reintegro, como es el reintegro de una obra social, por ejemplo, de manera que quizás, por decirlo de alguna manera, hoy se está pagando 50 pesos de boleto mínimo, la tarifa debería estar, según nuestros cálculos, debería estar en 430 pesos, según lo que cuesta hoy en día mover los colectivos en el AMBA, y la diferencia entre 430, que es lo que cuesta el boleto, y los 50 pesos que paga el usuario, se le reintegre en la SUBE de forma directa, quedando los operadores financiados exclusivamente con tarifas como si no existiese subsidio. Como de hecho se financió históricamente el transporte en el AMBA, porque hasta el 2002 no había subsidio. Eso es lo que propone el ministro, estamos totalmente de acuerdo nosotros y por eso lo que nosotros pedimos es que se implemente a la brevedad, porque entendemos que eso a nosotros nos va a permitir, ¿cuál es el beneficio que nos permite? En aquellos lugares donde, por ejemplo, nosotros podamos incrementar los servicios porque va a haber más tarifa. Sí. No, Luciano, que no te estábamos recibiendo. Ahora sí, por favor, continúa. No, te decía que si se subsidia de manera directa al pasajero, sí, y las empresas perciben una tarifa de subsidio, allí donde es necesario incrementar los servicios porque hay una gran demanda de pasajeros, nosotros tenemos los medios para hacerlo, cosa que hoy en día no ocurre, por ejemplo. Porque se subsidia de manera directa la cantidad de personal, la cantidad de servicios, etcétera, pero no se puede incrementar servicios porque no hay un ingreso adicional para cubrir. Es un tema que lo vemos muchas veces cuando hay paros de colectivos de algunas líneas en particular, ¿no? O de estos espacios donde ustedes mismos se nuclean, que hay problemas con el pago de esas compensaciones tarifarias. Esto traería un modelo que va a solucionar un poco ese conflicto, ¿no? Para ustedes cuando no reciben esos subsidios. Exacto. Nosotros, por ejemplo, al día de ayer cobramos subsidios del mes de mayo. Claro. O sea, cobramos subsidios del mes de mayo con un considerable atraso, con lo cual ese dinero que cobramos ya está devaluado. Porque, ¿Cómo sostienen? La inflación que hubo de acá en mayo. ¿Cómo sostienen el servicio en ese contexto? Y mirá, por ejemplo, este cálculo que se hace para determinar el nivel de subsidios necesario para operar, lo que hace, digamos, el Estado, como no la tarifa no cubre los costos, lo que dice el Estado, bueno, ¿cuánto cuesta? Hace un cálculo de cuánto cuestan mover los colectivos y todo lo que no entra por tarifa se paga con subsidio. El tema es que ese cálculo se hizo con precio del mes de abril, por lo cual toda la inflación que hubo de abril a esta parte no está reconocida. Y además el remanente que de ese cálculo, que es lo que se cubre con subsidios, se paga tarde. Por eso que decía, ayer cobramos subsidio el mes de mayo. Esto trae un enorme inconveniente que obviamente por eso se explica el deterioro que hay en los servicios. Los coches son más viejos, hay problemas para pagar salarios, por eso hubo un paro, algunas empresas pararon el cuarto día hábil de septiembre porque no les llegó la plata para pagar salarios, entonces no tienen plata.
además de que los ingresos están atrasados, encima se pagan tarde, obviamente no hacen kilómetros, no pagan salarios, hay paros de transporte, el efecto lo terminan sufriendo los ciudadanos. Y nosotros obviamente, como somos la cara visible del servicio ante el ciudadano, se las agarra con las empresas, lo cual es lógico. Entonces, lo que nosotros pretendemos es, no queremos recibir subsidios, es sincero una tarifa real, que el subsidio se le da a los pasajeros, nosotros financiarnos con tarifa, y ahí sí vamos a tener las condiciones para brindar los servicios como históricamente ha ocurrido en el AMBA, que recordemos llegó a tener un sistema de transporte modelo, hoy en día es todavía el segundo más grande del planeta, se mueven 250 millones de pasajeros por mes, o sea, tiene un impacto social enorme, y si nosotros sinceramos y corregimos estas cuestiones, podemos incluso mejorar muchísimo más nuestro servicio, con lo cual celebramos la propuesta del ministro y pedimos que se implemente a la brevedad, no va a tener ningún tipo de oposición, al contrario, el mayor acompañamiento de los empresarios para que se haga lo antes posible. Luciano, vamos al detalle concreto, porque acá empieza a haber algunas situaciones. Alguien que utiliza la SUBE todos los días con un viaje de 50 pesos y de vuelta va a gastar 500 pesos en lo que va de la semana. La pregunta es, ¿cómo recargaría la SUBE? ¿Te debería recargar día a día? Yo te pago los 430 pesos del boleto y automáticamente me devolverían los 380. A ver, sí, se puede hacer así. Esa es una forma de hacerlo, hay distintos mecanismos. Hoy los subsidios, ¿qué hace el Estado? Semanalmente paga subsidios y se los da a las empresas. Un mecanismo podría ser que esos mismos subsidios que semanalmente se los envía a las empresas, en vez de mandárselo a las empresas, se lo deposita en la tarjeta de SUBE de cada persona de manera proporcional a la cantidad de usos que tuvo en las. Podría ser una liquidación semanal, por decir un ejemplo. Ya estamos entrando en detalles muy finos. Claro, pero no es menor. No es menor porque sí. Son 4.300 pesos en la semana que alguien tiene que tener cargado en una tarjeta SUBE para pagar el colectivo contra 500. Sí, ¿y no qué es pasa? menor para la gente de menos recursos no tener que contar con 4.300 durante una semana, cuando en realidad estaba pagando 500 y con los otros 3.000 iba y compraba algo en el supermercado. Claro, pero por eso estos son ya cuestiones de instrumentación. Sí. Se puede hacer también diariamente, digamos, los fondos. Si es diario es lógico y no altera al usuario. Claro, por eso son ya cuestiones de instrumentación. Lo importante es que tiene que quedar claro que la tecnología está y existe, digamos. De hecho, por decir un ejemplo, hoy los jubilados, por ejemplo, un jubilado, los beneficiarios de AUH, no pagan 50 pesos del boleto, pagan mucho menos. Incluso, Luciano, mientras más viajes hagas en un periodo corto de tiempo, la misma tarjeta SUBE te va haciendo un descuento en el valor del boleto. Dabas el otro gran dato, ¿no?, que es el desfasaje de precios que hay en el interior del país y en el AMBA. Danos un ejemplo concreto para que quede también bien claro cómo es eso. ¿Cuánto sale un pasaje acá y cuánto sale en cualquier otra provincia de nuestro país? Sí, por ejemplo, Córdoba creo que ya está arriba de los 100, está más, creo cerca de 180 pesos. Sí. Rosario también. Mar del Plata está más de 200. Hay muchos lugares del país donde ya se paga más de 200 pesos. Y el AMBA, creo que junto con La Rioja, pero no estoy muy seguro, son los lugares más baratos para viajar. Y es una injusticia, claramente, porque acá somos todos argentinos. Y esto es una de las bondades que tiene SUBE. Hoy la SUBE está presente en casi todas las ciudades del país, o la mayoría por lo menos. Entonces, si uno lo que hace es sincerar la tarifa, que la tarifa no es ningún misterio, porque surge de un cálculo, digamos, no hay nada raro, el gasoil, no hay especulación, decís. No, porque la tarifa la fija, claro, la tarifa no surge del libre mercado, no es un precio como puede ser un precio de los alimentos. Esto surge, la tarifa la establece la autoridad de regulación en base a un cálculo de los insumos que se utilizan para operar, y lo que no se cubre por tarifa se cubre con subsidio. Por eso es muy transparente, hasta lo puede chequear cualquier ciudadano. Entonces, ese cálculo que hoy en día, según nuestros cálculos, está hecho en 430 pesos, eso es lo que cuesta hoy realmente viajar en Argentina si no hubiera subsidio. Y esa tarifa, entonces, Luciano, cortita, ¿esa tarifa tiene algún condimento político y condicionamiento político? La tarifa que paga el usuario, sí. No. La tarifa se divide en dos partes. Está la famosa tarifa técnica sin subsidio, que es el costo determinado, y después está la tarifa que tiene un componente político y social, que es, por ejemplo, el que explica por qué en el AMBA se paga 50 pesos y en el interior se paga 200 pesos.
Porque eso está fijado, lo fija la política con parámetros sociales o políticos. Ni siquiera intervenimos nosotros con los operadores, Bien. toda la autoridad de regulación. Bien. Luciano, muchas gracias por atendernos. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.